México. Ayer estuvo en el foro Penilei Ramírez, la periodista admirada, presentando Los Millonarios de la Guerra, su más reciente libro, y esta es la charla completa. Esta mañana me da muchísimo gusto recibir a una colega periodista que admiramos muchísimo, cuyas investigaciones los medios de comunicación en México retomamos una y otra vez. Esta no es la excepción. Viene a presentarnos Los Millonarios de la Guerra, Penilei Ramírez. Penilei, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y felicidades por el libro, más bien, gracias por el libro. Son, ¿qué? 8 años de investigación, es un recorrido por varios países, es platicar con gente que, pues, simple y sencillamente confirmó, y creo que tu investigación lo hace a través del sello de Grijalvo de Random House, confirmó que la guerra contra las drogas, la guerra que le sirvió a Felipe Calderón en el 2007-2008, con la Operación Limpieza en Michoacán y con los años que vinieron, que según él le sirvió para legitimar el triunfo tan cuestionado de 2006, la acusación de fraude del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, y que llevó a Felipe Calderón a sacar al ejército a las calles, a plantearse enemigos mexicanas y mexicanos que algunos pertenecían al cártel o a los cárteles de la droga. La gran mayoría no, la gran mayoría engrosaron con acusaciones de delitos que no se cometieron, detenciones y detenciones, y que terminaron en un gran negocio de pocos. Así es. Que volvieron millonarios, insisto, confirmaron que la guerra de Calderón fue un negociazo. Y el gerente, Genaro García Luna. Sí, esto que planteas es justamente parte de lo que yo me propongo en el libro, hacer una relectura de un proceso que, como bien sabes tú también lo has trabajado. Hemos abordado muchos periodistas y académicos y miembros de la sociedad civil en México y políticos, los políticos que ahora están en el gobierno en el momento en que eran oposición, y han insistido mucho en este punto, como el hecho de lanzar un discurso patriótico y hablar de una guerra contra el crimen, de una guerra contra la delincuencia organizada, como le fue llamando Felipe Calderón en distintos momentos, servía, y esta era la lectura más amplia hasta ahora, para legitimarse políticamente en este momento tan complicado en el que él llega. Lo que yo me pregunto en esta investigación, y finalmente me parece que la investigación resuelve, es no seguir en el tema de quién ha perdido con la guerra, que creo que ha sido muy trabajado y muy bien trabajado, sino quién gana con la guerra, con este discurso de la guerra. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes volvieron negociazo la guerra? ¿Quiénes fueron, Penilei? Pues mira, yo tomo como narrativa central del libro el personaje de Genaro García Luna, porque no solamente es un personaje que estuvo presente en la administración de Calderón, en el que llegó al puesto más alto como secretario de Seguridad Pública, sino él viene desde finales de los años 80, cuando entra como agente del CISEN, y hay un grupo de personas que entran con él al CISEN que terminan después ascendiendo y teniendo distintos puestos. Primero como miembros de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Fox, después como miembros de unos en la Procuraduría General de la República, otros en la Secretaría de Seguridad Pública, y que luego siguen en la administración de Peña Nieto. Es decir, García Luna, y por eso lo tomo como ejemplo, representa todo un sistema, y me parece que además concuerda con esto que presentabas tú en la primera nota del programa, es decir, cómo hay una estrategia militarizada de seguridad pública que sigue hasta hoy, y esa estrategia no ha hecho que el país esté en paz. Al contrario, cada vez vemos más homicidios dolosos, más nivel de extorsión. El propio presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, acepta que han aumentado los índices de extorsiones, de secuestros, de homicidios dolosos en su administración. Es decir, que esta no es una historia del pasado, es una historia que explica cómo ha habido todo un sistema, esto que mencionaban también en la nota, de los que cobran, pero también de todo el dinero que se invierte cada empresario, cada persona en este país en su propia seguridad, que uno no debería invertir. No deberías tener que contratar seguridad privada para tu empresa. Impuestos. Exacto. Que te tendrían que garantizar. Esto es parte de, que además lo detallas en el libro, es parte de el negocio que se reparte. Es decir, un estado alterno, si Genaro García Luna y si Felipe Calderón representaban instituciones que formaban parte del Estado mexicano y que en teoría buscarían la paz, terminar con la impunidad y combatir al crimen organizado. En realidad, generaron un estado alterno, un sistema de poderes fácticos que operaban como el Estado mexicano.
Exacto, lo que yo planteo en el libro no es, a ver, no estoy diciendo en el libro, todos estos son corruptos y todos estos se llevaban una tajada del crimen organizado. El rastro del dinero. Claro, pero lo que sigue el rastro del dinero es cómo se crea toda una industria alterna, como tú le llamas, y esta industria pasa por negocios legales, desde las consultoras de seguridad, las empresas de seguridad privada, hasta los funcionarios directamente vinculados con García Luna, que sí están ahora bajo investigación en México, en Estados Unidos, y pude rastrear más de $400 millones en una red de 84 empresas que pasan por México, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Taiwán, Reino Unido. Es impresionante. ¿Y no te dio la impresión de que esa era la puntitititita? O sea, milloncitos sí, a ver, del iceberg. Hay un punto interesante. Me parece que, como dices tú, el libro tiene un objetivo concreto, que es tratar de rastrear, primero plantear este sistema y luego rastrear esta ruta en particular. ¿Por qué estoy hablando de 400 millones? Porque es lo que ya está probado y en investigaciones oficiales. Es decir, lo que nadie nos puede decir, esto no pasó. Y a diferencia de otras investigaciones, que me parece que es algo que me pone muy contenta del libro, es no solamente podemos documentar, este dinero se perdió, estos equipos se perdieron, sino dónde terminaron y dónde acabó el dinero. Es decir, que busca desde el principio hasta el final esa ruta del dinero de la que hablabas. Mi última pregunta, Penilei Ramírez, autora de Los Millonarios de la Guerra, el expediente inédito de García Luna y sus socios. El prólogo lo escribe Carmen Aristegui, lo edita Grijalvo de Random House. A ver, mi última pregunta. Se inventaron muchos enemigos en este sexenio, entre ellos las drogas peligrosas, a pesar de que la ciencia, la evidencia científica demostraba que no era necesario perseguir las adicciones con un enfoque de seguridad, sino más bien con un enfoque de salud y de educación. Se crearon enemigos para fingir un avance en las guerras. A la par, hubo proveedores, hubo empresas de varias partes del mundo, hubo corrupción a nivel local en nuestro país, a nivel municipal, se pervirtieron los cuerpos policíacos, se desviaron recursos, hubo presuntamente narcogobernadores, o por lo menos ahí tenemos las acusaciones que corresponden en aquellos años. Efectivamente, Penilei, están tus trabajos, está este libro, y hay trabajos de otros colegas periodistas que han documentado con nombre y apellido, con los documentos en la mano, con los pelos de la burra y del burro en la mano, lo que pasó en esos años. ¿Por qué carajos hay impunidad? ¿Por qué carajos no hay responsables completos rindiendo rindiendo cuentas ante la justicia? ¿Por qué carajos eso no ha ocurrido, Penilei? ¿Cómo te lo explicas? Pues algo que yo hago en el libro es trazar las líneas de los funcionarios que estuvieron y que han seguido estando. Es decir, cómo algunos funcionarios han estado en distintos momentos. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo. No quiero hacer spoiler del libro, pero hay una parte en que yo cuento algo muy grave que incluía destrucción de documentos oficiales y tal. La persona encargada de investigar eso los años siguientes, los años en los que el delito no prescribió, era una de las personas que participó en ese mismo esquema. Entonces, y lo vemos en algunos momentos del libro, no solamente el hecho de que haya un hecho trágico, como por ejemplo la masacre en Villas de Salvarcar, y a ese hecho trágico sigue un contrato y sigue un beneficio directo para estas personas, sino también en el momento en que podría ser investigado, que los encargados del área que se supone que tendrían que investigar, al mismo tiempo habían formado parte, y hay líneas continuas en esta estrategia que llegan incluso hasta hoy, no solamente, o sea, por supuesto se explica cómo fue pasando, y lo que me interesa mostrar en el libro es que más allá de una polarización política, esto no se trata del partido gobernante o del presidente gobernante en turno, sino que veremos en el libro que hay personas muy concretas que van participando en estos. Gracias, en un país donde nos encanta irle a un equipo o a otro y odiar a un equipo a otro, gracias por ponerlo en perspectiva. Estamos solicitando la extradición de Genaro García Luna, le estamos gritando, Genaro, hermano, tú eres mexicano, que los gringos no te atoren, vente a tu casa, aquí te tratamos como te mereces. ¿Qué va a pasar con él? Pero uno de los capítulos del libro es sobre la investigación que sustenta esa solicitud de extradición, así que se van a enterar que no es hermano, vente y te vas a tu casa, si están gruesas las investigaciones aquí también. ¿Tú crees que no va a venir a México? No estoy segura, yo no sé ni siquiera si va a haber juicio. Vamos a apostar, hombre, pues también es un país de apuestas. ¿Tú crees que va a venir a México? No, yo creo que es más probable que haya un acuerdo en Estados Unidos o un juicio en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con el cambio de administración. O sea, creo que yo hubiera apostado algo hace 2 meses, pero ahora que ya va a cambiar la administración en Estados Unidos, la verdad es que no me atrevo. Yo soy una periodista muy de hechos, entonces muy bien. Bueno, perdóname por sacarte de ahí. Penilei Ramírez es la autora de Los Millonarios de la Guerra, el expediente inédito de García Luna y sus socios. El prólogo lo escribe
escribe Carmen Aristegui. Está firmado, está editado por Grijalbo, firmado por ti. Gracias por haber venido. Gracias. Esta es tu casa, ven cuando quieras. Muchas gracias.